Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre tú reinarás. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Gracias por acompañarme nuevamente. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí. Y estamos en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Estamos leyendo en el capítulo 14, versículo 22, y este es el número 32. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si tú quieres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Que Dios bendiga su palabra. Esta parte de la historia comienza con la expresión enseguida, y se refiere al momento en que se terminó de repartir y recoger lo que quedó de la alimentación. Dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subiesen a una barca. Posiblemente les dio instrucciones hacia dónde debían ellos de dirigirse. Por cuanto al final nos cuenta el lugar donde llegaron y que en las orillas del lago habían diferentes ciudades y aldeas. Y Jesús subió solo al monte. Posiblemente ahora sí tenía el tiempo que quería para él solo. Y la barca comenzó a avanzar. Muy posiblemente Jesús podía ver cómo la barca iba avanzando en su trayecto. También podía ver cómo ellos, los discípulos, se esforzaban en remar por cuanto iban contra viento. El mar de Galilea o el lago de Galilea tiene la característica de que el río que lo alimenta está rodeado por cañones y montañas, los cuales producen que el viento bajen desde las montañas por el cauce del río, por el cañón del río,
y al entrar hacia el lago o al entrar al lago producen grandes vientos que se hacen difíciles para aquellos que van en esa dirección. Nos dice el texto que a la cuarta vigilia los judíos inicialmente dividían la noche en 3 vigilias, pero con la llegada de los romanos se acomodaron a el cambio de 4 vigilias, las 4 vigilias romanas. Dice el texto que estaba en la cuarta vigilia. Esto viene siendo aproximadamente a las 3 de la mañana. Así que podemos imaginarnos por qué estos hombres se asustaron cuando vieron al principio una mancha difuminada, o sea, sin una apariencia alguna, una silueta humana posteriormente, y por último, después de que Jesús los calma por cuanto ellos estaban temerosos pensando que era un fantasma, asustados y gritando, Jesús les calmó hablándoles y diciéndoles: soy yo. Esta expresión soy yo es la misma expresión por la cual más adelante los sacerdotes en Jerusalén intentaron matar a Jesús cuando él dijo yo soy. Note la expresión que es la misma y es el mismo significado en la Septuaginta o en la versión griega, en la cual cuando Dios se le presenta a Moisés dice yo soy el que soy. Una vez que Jesús se identifica con sus discípulos, pero llevado por algún tipo de motivo egoísta o de superioridad o de gloria vana, se impulsa hacia Jesús diciéndole que él también desea ir donde él está. Si realmente tú eres, deja que yo vaya. Esto presenta una idea de que Pedro realmente no estaba del todo convencido que Jesús fuera realmente el Mesías o un profeta grande. ¿Por qué? Bueno, porque ya había visto en otras ocasiones los milagros de Jesús. Sin embargo, ahora Pedro lo confronta diciéndole: si tú eres realmente quien dices ser, deja que yo vaya contigo. Yo no me voy a hundir si tú eres quien tú dices que eres. Y así Jesús le permitió a Pedro venir. ¿Pero por qué? Posiblemente para enseñarle una lección, que muchas veces creeremos nosotros estar firmes, pero que nuestra fe puede titubear en cierto momento. Por eso el apóstol Pablo también dice que mire el que esté o piense estar firme y fuerte, que no tropiece y se caiga. Así Jesús le invita a venir a él. Pero cuando Pedro comienza a caminar en las aguas, su fe titubea cuando pierde de vista a Jesús, pierde de concentración su atención en Jesús y se distrae en el viento y se distrae en las olas, en el sonido del golpeteo de las olas en la barca, y su atención viene a las cosas de este mundo. Y así nos sucede a nosotros muchas veces. Pensamos que creemos en Jesús, pensamos que estamos firmes en el Señor, creemos que podremos seguir adelante, y en la menor de las situaciones de este mundo nos alejamos de Él. Así Pedro, aterrorizado de que se está hundiendo en las aguas, clama por ayuda al Señor. Jesús le toma de la mano y Pedro y él regresan a la barca, no sin antes haberlo reprendido por su falta de fe. Y una vez que está en la barca, los discípulos manifiestan su fe en conjunto. Es la primera vez que todos a una sola vez manifiestan que Él es el Hijo de Dios. Y llegaron a la tierra de Genezaret, el cual está a la entrada del río que alimenta el lago, y es una tierra fértil, es una tierra denominada por Josefo como el jardín de la tierra, por cuanto tenía una gran fertilidad y una gran belleza.
Y la noticia se extendió por toda la región de tal manera que traían a los enfermos para que fuesen curados. Posiblemente era tanta la cantidad de personas que traían que Jesús no tenía la posibilidad de estar sanándolos uno por uno. Así que ellos solicitaban que con solo tocar el manto de Jesús, ellos podían ser sanos y le pedían que dejaran tocarse el manto. Esto es similar a aquella mujer que llegó a tocar el manto de Jesús. La fe de ellos era tal que estaban convencidos que con tocar el manto de Jesús iban a ser sanos. Esta es una muestra de gran fe de las gentes más humildes a las cuales Jesús estuvo rodeado. Gracias por acompañarme en la lectura y el comentario del Evangelio de Mateo. Y confío que sea de gran bendición para usted y los suyos. Que Dios les bendiga. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre tú reinarás. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.